se ha hecho oficial el Real Decreto para regular la publicidad audiovisual de las casas de apuestas y de los juegos de azar online. En los medios, esa ley se la conoce como Ley Garzón y prevé multas de hasta 1 millón de euros para los operadores que solo podrán emitir esos anuncios de 1 a 5 de la mañana. Y los clubes de fútbol tampoco podrán exhibir publicidad de apuestas en sus camisetas. Ministro de Consumo, Alberto Garzón, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Se imaginaba usted hace unos años que le dijeran, señor ministro, buenas noches? No, la verdad es que no, la vida te da estas sorpresas porque al final es algo que bueno, se agradece porque puedes transformar la vida y puedes mejorar la vida de las personas, pero evidentemente era algo bastante inesperado, pero sí que es verdad que he buscado, porque la política consiste en eso, en transformar ideas para convertirlas en realidades. ¿Y le ilusionaba? Bueno, fundamentalmente por este motivo de transformar la realidad, que es lo que en última instancia nos hizo a muchas personas pues meternos en política. Yo cuando me preguntan si soy político les suelo decir que de forma pues circunstancial, como el que es un peatón y de repente se monta en un coche y en ese momento es conductor, pero después deja de serlo. Yo soy economista de profesión, es lo que me gusta, lo que me apasiona, y de momento pues estoy en este vehículo que es la política para tratar de llegar a algún sitio. Ese sitio que yo quiero llegar es un sitio donde la gente viva mejor, viva en mejores condiciones, la gente más humilde, y bueno, estaré hasta que esto deje de ser así o considere que no. De momento creo que la gente está contenta con este trabajo y bueno, una muestra es este Real Decreto, así que sí, podría decir que es ilusionante ver que puedes mejorar poniendo tu granito de arena. Pero cuando uno llega a la política después de soñarlo, después de verlo lejos, ¿no? ¿Entiende que es todo muy utópico lo que soñaba? Bueno, la política es dura. Desde luego la política a veces desde fuera se ve como algo monolítico, algo como muy igual para todos. Realmente es muy heterogénea, hay mucha gente de muy diferentes tipos, pero es dura. Quizás no tanto como lo reflejan algunas series de televisión que popularizan una visión muy agresiva, pero sí que requiere mucha dedicación, requiere muchos esfuerzos y no siempre consigues, y de hecho probablemente casi nunca consigues lo que quieres exactamente en el tiempo en el que quieres. Las cosas tienen sus ritmos, hay muchos intereses enfrentados, cada ley, por pequeña que sea, afecta a un ecosistema muy amplio, es decir, a mucha gente, a muchas empresas, a muchos actores, tienes que tener muchas reuniones, tienes que ser capaz de tener empatía, tienes una línea política, pero tienes que ser empático con todos los que no están de acuerdo contigo, tienes que hablar con mucho, y no todos son igual de importantes, hay algunos que son muy poderosos, otros que son menos poderosos, y bueno, la política consiste en navegar en esas aguas. Ahora discutiremos, pero primero quiero conocerle. Le tengo que hacer la radiografía porque no le conozco. ¿Los enemigos están en tu propio partido y los rivales en los otros partidos? Bueno, la política es verdaderamente rica en estas posibilidades. Hay una expresión popular que habla de esto precisamente y dice: todos al suelo que vienen los nuestros. A veces las partes más difíciles son aquellas que conllevan las discusiones dentro de tus propios espacios, dentro de donde sería tu gente, la gente con la que más te identifica, la gente con la que colaboras, pero que puede haber momentos de discrepancias que hagan que sean momentos muy duros. En estos últimos años, donde el país ha cambiado tanto, ha mutado tanto en muy poco tiempo, yo he perdido muchas amistades, porque te vas distanciando, porque entras en discusiones muy intensas y a veces te ciegas tanto. ¿Pero amistades de verdad? ¿Amistades de niño? Bueno, ¿le han costado? No, de niño no, porque eso se salvaguardan, al menos por mi parte, y porque además creo que un buen consejo que además yo doy a todo el mundo que se introduce en la política es siempre tratar de mantener espacios al margen de esta actividad, es decir, no tener a los mismos amigos las parejas, hacerlos en el mismo espacio que la política, porque si no puede pasar que lo que se convierte en una pelea política acabe tirando por la borda pues una amistad de toda la vida, una pareja, etcétera. Pero sí que es verdad. ¿Con su mujer habla mucho de política? No, la verdad es que no hablo mucho. Ella está interesada, ella es médica, está muy interesada, pero ¿Ella también es comunista o ella era, yo no me lo imagino a usted con una mujer de derechas?
No, de derechas no, porque al final es algo que me enseñan también mis padres. Esto no va de etiquetas, no va de esto, de ser comunista, de no serlo, o ser de conservador o no. Va de principios y de valores, ¿no? Entonces, para mí sería difícil estar con una persona con principios y valores muy conservadores, porque yo no soy así. Y al final es algo natural. Y por eso tendemos a rodearnos con gente que ve la vida, no estoy hablando de la política ni de quién va a votar. O sea, que la médica es de izquierdas también, ¿no? Sí, es de izquierdas, es progresista, pero es verdad que no está identificada con, digamos, las etiquetas actuales y además en su profesión no lo necesita. Pero, por ejemplo, en su profesión, pues su dedicación es como médica comunitaria de familia, pues a los más vulnerables, a los barrios más humildes. Bueno, pues esos son los valores y los principios que hay que reconocer. Ministro, y ahora que ya ha tocado el poder, que ya sabe lo que es ministro, ¿el poder es como se lo imaginaba? Sí, porque al final el poder es mucho más amplio que simplemente el gobierno. El gobierno es efectivamente una herramienta que tú tienes muy importante, que depende a su vez del Parlamento y que por lo tanto depende de muchas negociaciones y apruebas leyes, pero al final, como decía antes, a la hora de hacer, por ejemplo, una ley, que es lo que la gente entiende como el poder, tienes que hablar con muchos sectores y con muchos actores y con grandes empresas que tienen también formas de influenciar, aunque no se hayan presentado a las elecciones, tienen gran capacidad de decidir lo que pasa en este mundo, ¿no? Entonces el poder va más allá del gobierno. El gobierno es una cuota del poder importante, desde ahí se pueden hacer muchas cosas, pero mucho cuidado porque al final hay muchos más actores. Pero a usted como ministro, ¿qué le ha cambiado, no? O sea, el coche oficial, los escoltas, todo eso, sus amistades, ¿no? Toda su familia, ¿no? Le verán de otra manera, ¿no? Aunque no quiera. Sí, necesariamente hay... Su teléfono, por ejemplo, ¿sus amigos le pueden llamar a su teléfono? Sí, que pueden, sí, además yo... Con el lío de teléfonos que tiene el ministerio, que hay que llamar primero al ministerio, el ministerio te pone con el ministro, lo filtran, eso a un tipo como usted le habrá extrañado, ¿no? Sí, o ya lo sabía. Sabes, porque al final tampoco vengo de cero, digamos, ya era reconocido, tenía una imagen pública conocida, que de hecho, tanto para lo bueno como para lo malo, de hecho, efectivamente aquí como ministro pues tenemos una seguridad acompañando continuamente, pero ya la tenía antes, desgraciadamente, porque yo había sido desde hace un par de años amenazados por grupos de extrema derecha, pues amenazas de muerte, intentaron boicotear mi boda, etcétera. Entonces eso sí que te cambia la vida, porque al final estás siempre con alguien que te acompaña por motivos de seguridad, por cualquier incidente que pudiera suceder. Claro, de la boda no lo sabía yo. ¿Le intentaron boicotear la boda? Sí, a través de unos medios de extrema derecha, pues bueno, amenazaron con boicotear la boda. También nos llegó al margen de ese suceso, pues una serie de amenazas de muerte justo relacionando con mi mujer y conmigo y con el evento de la boda. En fin, cosas que al final te enturbian todo y que hacen muy difícil esto, pero que son parte de estos pequeños costes o grandes costes, pero que en lo personal se notan. Y como ministro es todo eso, pero a lo grande, ¿no? Es decir, cómo la vida privada te cambia a merced. Estoy hablando de, evidentemente, el grado más extremo, de cómo tienes que estar prevenido de cualquier situación, de que al final una persona, pues un exaltado, un radical, en un contexto pues como el nuestro, de tanta crispación, pues puedas hacer alguna locura, pero luego está la parte, digamos, básica, que la parte básica es que cuando eres un personaje público, pues como le pasará a todos los futbolistas, que no pueden ir tampoco por la calle tan tranquilos, aunque no sea porque le vayan a pegar, sino... Cuando van en grupo sí, pero vamos, normalmente no llevan escolta. Pero yo a usted le he leído y le he visto en pocas entrevistas. ¿Eso es una táctica? ¿Es una idea suya? ¿O es algo que le han dejado ahí un poco apartado? ¿O usted se ha dado cuenta que ha dicho, joder, con las que le cae a los Casado, a los Pablo Iglesias, a los Pedro Sánchez, a todo esto, mejor estar en unas líneas un poquito más atrás? Bueno, al final la primera línea de la política tiene un coste claro y evidentemente si ya no hablas, pues
no la lías, por decirlo de alguna manera. Eso es un principio de comunicación política, pero también si no hablas no te conocen. A mí, según el CIS, me conocen en torno al 70% de los españoles, o sea que está bien. Yo lo que hago es que cuando tengo que hablar es porque tengo algo que decir, y eso para mí es fundamental. Es decir, yo tengo una propuesta, pues la quiero comunicar, quiero que los españoles lo sepan, quiero que se pueda debatir. Habrá mucha gente en contra, mucha gente a favor, pero tengo que comunicar algo. Y es verdad, en política es muy importante entender que en el mundo en el que vivimos, aunque a vosotros os pasará lo mismo en los medios de comunicación, puedes hacer 300 programas, como el ejemplo de los medios, pero nos vale igual una entrevista, 300 entrevistas que salgan bien, la gente le parece bien, a la semana siguiente se le ha olvidado. Pero como hagas una mal, digas una frase mal, ¿usted las prepara, te va a recordar el resto de la vida. ¿Las entrevistas las prepara? Sí, sí. Por ejemplo, esta de esta noche, a ver, ¿cómo la había preparado? Usted no tendría ni idea ni quién era yo, a usted no le gusta el fútbol, ¿no? Sí que me gusta desde chiquitito. Yo nací en Logroño y me he criado en Málaga, toda la vida en Andalucía, entre Sevilla y Málaga. Entonces, yo toda mi vida desde chiquitito he sido del Logroñés, del histórico que ya desapareció. ¿De qué jugador del Logroñés se acuerda? Bueno, el otro día también lo dije y había gente que todavía se acordaba de Salenco. Salenco era el goleador nato del Logroñés en los años buenos en los que... ¿Y del Tato Abadía no se acuerda? ¿Del Tato Abadía? Del Tato Abadía sí que me acuerdo. Y de Setién, que jugó en el Logroñés. Efectivamente, sí, hay una generación que es esa, al final estoy ayudando, estoy ayudando. Y a Lopetegui, que era el portero, ¿se acuerda? Pero ese ya lo conoce mucha más gente. ¿Sí? Pero entonces lo conocíamos mucho menos. Y de David Vidal, un gran filósofo. Ese, la verdad que ese no lo conozco. No lo recuerdo. Era el entrenador, fue entrenador de David Vidal, fue entrenador, fue del Cádiz. Sí, que decía aquellas famosas frases, ¿no? Que eran, que le daba el golpe en el pecho, ¿no? Creo no, ese era Aimar. Aimar, claro. Ese era Aimar, que les daba el golpe en el pecho, era Aimar. Pero, en beneficio mío diré que yo nací en el 85, entonces estamos hablando que no llegaba a los 15 años, es cuando yo me introduje en el mundo del fútbol. Entonces, pero vamos, no es usted un futbolero de estos que diga, ¡joder, qué partido, no me lo pierdo! ni... La selección, como le pasará a mucha gente. Y luego el Logroñés, claro, que ya sabemos que hay uno en Logroñés que acaba de ganar hoy por quinta vez consecutiva en segunda. Eso se lo han preparado en la entrevista de esta tarde. Ten cuidado que te van a preguntar cómo ha quedado el Logroñés hoy. Seguro. Que lo sigo, que ha metido 1-0 al Tenerife. Y entonces llegamos a esta ley, que es, a ver, el Real Decreto que responde a uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos. A mí en un principio, le voy a decir, ¿no? Me escuece el daño que se le hace fundamentalmente a la radio, ¿no? Porque es mi profesión y es mi empresa, ¿no? Y porque parto de una base, y por eso quiero escucharle, ¿no? Que digo, joder, si no se pueden anunciar, si está prohibido hablar de las apuestas, pues que no las permitan, ¿no? Bueno, el juego es legal en España y el juego tiene muchos tipos y eso no se cambia. Lo que se cambia es la publicidad porque se nota una alarma social fundamentada en determinados sectores, especialmente la gente más joven, la gente más vulnerable, especialmente la gente de barrios de clase trabajadora, que en estos momentos, especialmente después de la crisis y ahora con la crisis sanitaria también, pues pueden pensar que con un par de clics o con un par de movimientos de móvil puedes ganar. Pero con eso no estamos diciendo, pero con eso no están ustedes pensando por la gente, están diciendo, joder, la gente como es tonta, vamos a decirles, vamos a prohibírselo porque ya sabemos cómo son de bobos que van a picar en esto. No, sí, de hecho la publicidad sencillamente se ve como un canal que funciona. De hecho, si no lo harían los operadores de juego, y la evidencia científica demuestra, pues por ejemplo, que la gente menor de edad que ve el fútbol pero no puede jugar, no puede porque es ilegal, aunque bueno, tendrá sus mecanismos luego. Desgraciadamente pues se genera una situación de normalización de una actividad que no está exenta de riesgos, es decir, hacer una apuesta sobre si el siguiente gol lo va a meter no sé quién, en el pelito de los palotes o quien fuera, pues es una cuestión muy peligrosa porque metes 5 euros, luego otros 5 euros, luego otros 10 euros, estamos dentro de un círculo que es lo que es el consumo compulsivo, que bueno, que puede tener derivaciones muy graves que son patológicas, es decir, que afecta a la salud y que está demostrado que el canal de inicio es a través de este tipo de yo no quiero apuestas. Yo no quiero hacer
demagogia, ¿no? Ni ser oportunista, pero parece que es como decir, joder, vamos a prohibir la publicidad de los coches porque con la cantidad de accidentes que hay, pues, joder, y sobre todo si decimos encima que tiene no sé cuántos caballos, que tal, estamos incidiendo, y además encima le estamos diciendo a que busquen el dinero donde sea para comprarse ese coche y tal. No sé, todo tiene... yo quiero escucharle, ¿no? Sí. No, sí, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que depende del producto en sí. Es decir, lo que nos sucede con determinados productos, como puede ser un coche, como puede ser cualquier otro artefacto, que al final pues siempre se puede utilizar de una manera perniciosa, pero hay otra serie de elementos que están científicamente demostrados y, por ejemplo, ocurre con el alcohol o el tabaco, cuya publicidad también está prohibida, o en el caso del tabaco el alcohol muy restringida. Pues bien, el tipo de actividad del juego, de los juegos de apuestas, está muy vinculada, mucho más vinculada a este otro tipo de productos como el tabaco y el alcohol que cualquier otro producto natural, ¿no? Entonces, ¿usted fuma? Lo que nosotros no fuma. No fuma, pero algún cubatita sí se habrá tomado alguna vez. Sí, lo que pasa es que hace ya mucho tiempo por razones médicas que no puedo tomar alcohol. Un vinito sí, ¿no? Un vinito por lo menos en las comidas. No, y más siendo de La Rioja, pero por eso se lo quería preguntar, extrema ¿no? Moderación, sí. Por eso, pero a usted no hay que decirle, Alberto, bueno, me jodas, no te vayas a mamar, de que esto te va a sentar mal, pero el que anuncien un vino bueno, vamos, un vino bueno, bueno, cada uno anunciará su vino, ¿no? Yo creo que eso, no lo sé. De hecho, José Ramón, tienes toda la razón. Es decir, cuando estamos abordando un problema de salud pública como este, no se puede entender que quitando la publicidad se ha resuelto. Eso es verdad. Y de hecho nosotros tenemos en el Ministerio campañas de prevención, sensibilización, información para explicar a la gente, oye, esto es legal, tú puedes jugar si quieres, pero que sepas que esto no es una actividad tal y como te la presenta la publicidad. Es una actividad que conlleva riesgos, que tú sin saberlo puedes iniciar diciendo, bueno, esto es una partida fácil, venga, voy a apostar, y al cabo de 3 semanas... Aquí cuando yo he escuchado, a Bustillo, cuando han anunciado alguna vez las casas de apuestas, y lo que haces tú también, que hace aquí Edupidal, siempre se dice, ¿cómo decir?, con moderación y mayor de edad, y se dan una serie de pautas, ¿no? Que yo no vengo tampoco a echarle en cara los anuncios de la radio, ¿no? Quería entenderlo porque me costaba entenderlo y porque entendía que hacía daño a la radio esto, ¿no? Sobre todo en momentos como los que está atravesando la radio ahora, que la publicidad ha bajado un 40, un 50 y hasta un 60% en según qué sitios, ¿no? Una norma que permite a los medios de comunicación y a los equipos de fútbol tener un periodo de transición, es decir, un periodo para adaptar, para cambiar de fuentes de financiación, pues cambiar las empresas de casas de apuestas pues por otro tipo de empresas, para que, por ejemplo, los equipos de fútbol en la camiseta pues efectivamente no estén promoviendo este tipo de consumo, sino que estén, bueno, en última instancia, planteando otra forma de entender el deporte. Esto yo creo que se entiende muy bien. Para mí el fútbol, por ejemplo, un equipo de fútbol, igual que un medio de comunicación, tiene que ser rentable, porque no podemos ser ingenuos, ¿no? Incluso a los que hemos jugado desde pequeñitos al fútbol, y incluso en mi caso, que he jugado hasta federado, pero... ¿Ah, sí? ¿Ha jugado usted federado? ¿Dónde? Dígame, sí, cuente. Fútbol 7, en la provincia... ¿De fútbol 7 también? De Málaga. ¿Sí? Sí, bueno, de hecho, fundamentalmente... No me diga que le he tenido en los torneos, que ya me mata. Que en los torneos míos de los niños, ¿ha estado usted también con algún equipo? Pues yo estuve en la provincia de Málaga, o sea que no creo yo que... No, es que el Málaga ha venido a mis torneos. Y en Estepona hice yo el campeonato de los niños, ¿también? Pues no lo sé, lo mío fue categoría infantil. Así bueno, que tendría que hacer cálculos, pero la verdad que en ese momento pensaba en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es el deporte de base, ¿no? Y además es un deporte que es muy difícil que prospere porque requiere recursos, etcétera, pero demuestra bien que el fútbol tiene ese valor social que promueve el deporte no solo como negocio, pero es evidente que los clubes tienen que ser rentables, pero tienen que tener esa función social también, ¿no? Que se ve en ese deporte de base, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. No queremos que el fútbol... Es mi opinión personal, ¿eh? Por eso nosotros entendemos que el fútbol, pues como los equipos, las camisetas, pues tienen que mandar también mensajes positivos. Cada club hace lo que quiere. Lo único que entendemos es que en este caso, cuando ya se ve afectada la salud pública, pues hay cosas que no se pueden hacer. Ya, lo que pasa es que luego los clubs son sociedades anónimas y hay cosas que yo tampoco entiendo muy bien. ¿Por qué los clubs
tiene que pagar al Consejo Superior de Deportes, pues no sé si son, ¿cuánto? Me parece que eran 30 millones este año. ¿Por qué? Eso sí que tampoco sucede en otros países. ¿Por qué los clubes tienen que pagar a la Federación Española de Fútbol este año más de 60 y tantos millones de euros? Yo honestamente es un tema que no solo, ya imagino que eso no es de su negociado, ¿no? Pero y luego otra cosa que también me llamó mucho la atención hace tiempo, ¿no? Hubo un inspector de Hacienda, también de sus 35 años, ¿no? Que poco menos casi que me miró, me echó una cara como si fuera un pederasta, porque en la fundación que yo tengo, que tenemos, hacemos los campeonatos de los niños, pues llegaba Navidad y hay una semana que no había quiniela. Entonces propuse yo hacer, digo, joder, pues ¿por qué no hacemos una quiniela con los niños a beneficio de la fundación? Ese año recuerdo que estábamos en Lima, más que en Perú, o sea, en Perú, pero me parece que era la zona de Cusco y por ahí, donde estaba en Puerto Maldonado, Ignacio Doñoro, que estaba recogiendo niños que los estaban explotando para el tráfico de órganos, ¿no? Y había retirado no sé cuántos niños. Sebastián Álvaro estaba con los niños de José, que empezábamos a hacer la escuela con los niños de José, que teníamos este año tenemos casi 400 niños ya escolarizados, los primeros 15 universitarios. Y propuse esto y me dijo, pero ¿cómo? Me miró como si fuera un pedófilo, te lo juro, ¿eh? Y me dijo, pero no, yo no consentiré que se haga una quiniela de niños. Bueno, de niños, no, todo lo que tenga que ver con los niños no lo consentiré. Y se me ocurrió entonces eso, digo, joder, ¿por qué tenéis la cara dura entonces de llevar a los niños a sacar las bolas en el sorteo de Navidad? Y digo, claro. A lo mejor el ministro actual de Consumo me lo explica, porque eso es lo que yo llamo fariseísmo. Hay elementos que son contradictorios, pero que son arrastrados por la tradición. Efectivamente, pues lo que tiene que ver con un concurso, una lotería de Navidad como esta, que es para nuestro país tan importante, creo que participa el 85% de los españoles, compran en algún momento un décimo de lotería. Y deja mucho dinero al Estado, al Estado, claro, al Estado me parece casi un 50%, ¿no? Más luego a los premios pública. Más luego los premiados que ahora también le tienen que pagar. Desde fuera, a lo mejor dice, con eso no se atreven, porque como les cae dinero a ellos. Bueno, no tiene tanto que ver con eso. Por ejemplo, en nuestra norma lo que hacemos no es una diferencia entre lo público y lo privado. En nuestra norma lo que hacemos es decir qué tipo de productos son más peligrosos. Cuando uno compra una lotería de Navidad en septiembre, por ejemplo, mi madre la compraba habitualmente, como harán casi todos los españoles, compran en septiembre, pues octubre, noviembre, y luego ves si te toca en diciembre. Ese tipo de juego de azar no te genera tanta adicción como el que te genera el que tiene un premio inmediato, es decir, el que tú compruebas si te ha tocado o no te ha tocado de forma inmediata. Eso es lo que ocurre con las apuestas, porque inmediatamente pues estás tentado de recuperar tu dinero si lo has perdido o seguir ganando más. Es lo que te lleva al consumo compulsivo. De hecho, la norma trata de forma diferente no solo a loterías, que es pública, sino también trata de forma diferente el casino, el bingo. Son tratados de manera, digamos, muy singular, pero hay que entender en nuestro país, por ejemplo, el 40% de los nuevos jugadores del año pasado son gente entre 18 y 25 años, que son un perfil social vulnerable, porque son mayores de edad, pueden hacer lo que quieran legalmente, pero son vulnerables porque suelen tener unas situaciones además salariales muy muy deprimentes, suele ser gente que además pues tiene unas expectativas de vida distintas, su ocio lo hacen en casas de apuesta, porque este país también, y esa es otra de las hipocresías conjuntas o contradicciones que tenemos que resolver como país, pues estamos diseñando ciudades donde hay más casas de apuestas que espacios verdes o campito de futbito. Es decir, que yo lo recuerdo, no es por idealizar, pero cuando yo era pequeño yo jugaba pues en el campo de Albero y jugaba si te ponías 2 o 3 porterías, aunque fuera así de aquella manera. Ahora las sociedades pues han construido algunos que otros campitos de fútbol un poquito ahora más, tenemos mejores instalaciones. Mira, las cosas como son. Ahora tenemos muchas mejores instalaciones y los campos casi todos son de hierba artificial. Eso tenemos que... Eso es así. Eso es verdad, pero lo que ocurre es que si uno se pone a mirar por determinados barrios, se puede ir, por ejemplo, al sur de Madrid y encuentra pues que hay casas de apuestas pues por un tubo y efectivamente esas instalaciones pues están saturadas o están en otras ubicaciones. Entonces,
¿qué mensaje le estamos trasladando a una persona que tenga de 15 a 25 años, que salga por las tardes a jugar con sus amigos? Pues ya, bueno, estamos diciendo básicamente enciérrate en la casa de apuesta, pon la tele ahí. Pero eso es como cerrar los estancos. Es como decir, bueno, hay muchísimos estancos y te los vamos a cerrar. Y bares, anda que no hay bares. Y les vamos a cerrar también porque pueden beber. Les estamos condenando. Pero claro, por eso nosotros tiene una carga de fariseísmo, ¿no? Yo no lo creo, porque nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer o no lo que no tiene que hacer. Lo que pasa es que tenemos que hacer reflexiones y ver que si la mayoría de nuestros jóvenes, su ocio es de este tipo y entendemos que este tipo de ocio conlleva riesgos importantes, y estamos hablando de que, por ejemplo, en España hay 50.000 personas inscritas en el registro. Ay, me parece que se ha cortado el ministro. Mira, vamos a aprovechar, Frasquet, en lo que recuperamos la comunicación con el ministro Antonio Alberto Garzón. Chipi, tú tenías muchos datos de todo esto y te tenía preocupado. Sí, porque el tema de las casas de apuestas no es una cosa que solamente perjudique. Se suele obviar la cantidad de personas vinculadas a este mercado que resultan beneficiados, personas y entidades. El 70% de los clubes de primera división tienen patrocinios de casas de apuestas. El 73% de los clubes de segunda división tienen patrocinios de casas de apuestas. En segunda división B, la cantidad de clubes que también están patrocinados por casas de apuestas es enorme. Y estamos hablando del principal patrocinador. Porque claro, cuando dice el ministro, no, bueno, ya les hemos avisado de que dejen las casas de apuestas y se vayan buscando otros medios. Es que no hay otros medios. Es que nadie va a pagar el dinero que están pagando las casas de apuestas a los clubes, y lo que no se está contemplando es que muchos de esos clubes a lo mejor van a desaparecer. Y las familias que están trabajando en las casas de apuestas, las familias que dependen su patrimonio de esas casas de apuestas, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo lo arreglan? Alberto Garzón, ministro, ¿le ha escuchado a Alexis? Sí, bueno, el fútbol era rentable antes de las casas de apuestas. Y no crea. No. El fútbol, bueno, hay equipos que lo han pasado muy mal. Es verdad que ahora... Igual que pasa ahora también. Quiero decir que este mismo tipo de argumentos también se escuchaban, por ejemplo, con la Fórmula 1 cuando se iba a quitar la publicidad del tabaco o del alcohol. Entonces, evidentemente, es una realidad, es decir, que afecta, es una minoración de ingresos. Lo decías tú, José Ramón, cuando hablabas de los medios de comunicación, pues también ingresan mucho por esas cantidades. Nosotros lo que hacemos es dar tiempo suficiente para readaptar las estrategias. Y hay muchos equipos de fútbol, por ejemplo, que después de nuestro anuncio cambiaron de patrocinio, incluso antes de que se aprobara la norma, porque ahora mismo ya con la norma aprobada ya no se pueden hacer nuevos contratos, no se puede, está prohibido, pero lo que sí ocurre es que aquellos que están en vigor hasta el final de temporada se mantienen. Este es un tiempo largo, hasta agosto, que tienen para cambiarlo por otro tipo de anunciantes, y esto a muchos clubes los están haciendo bien, y yo creo que es bueno para la sociedad. Y luego está el otro tema, que es con el que íbamos hablando antes de que se interrumpiera la conversación, que es el de, bueno, qué tipo de mensaje mandamos. Y yo pienso que como país pues tenemos que permitir que cada uno haga lo que quiera en su tiempo libre, pero tenemos que explicarles a la gente también pues que determinado tipo de ocio, como ejemplo el fútbol, el deporte de base que promocionas tú, ¿no, José Ramón? O que yo participé de chiquitito antes de saber casi nada de política, pues es mejor que estar encerrado en un salón apostando, gastando dinero de tu familia y probablemente pues incrementando el riesgo de empeorar. Ministro, vamos a ver, ¿y no sería mejor informar, formar, explicar, regularizar, más que prohibir? No sé, pregunto. Y luego otra cosa también que se la digo en la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué en un principio parece que planteaban la prohibición total que se pudiera anunciar? Luego han abierto esa ventana de 1 a 5 de la mañana. Dices a la 1, ¿y por qué no a las 11? Pregunto yo, ¿no? ¿Por qué a la 1 de la mañana? ¿A la 1 son los magolfos o esos son los que ya no tienen cura? Esos son los que escuchan la radio a estas horas o dentro de una hora. Esos ya son los que hagan lo que quieran, que esos ya no tienen salvación, van al infierno seguro. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué es ahora? Fue proceso de diálogo con todas las instituciones. Nosotros para hacer esta norma, digamos, no la hago yo cuando me despierto y digo, pues mira, se me ha ocurrido esta idea y la pongo encima de la mesa y tal, ¿no? Es una norma súper desarrollada, técnicamente impecable, y la hemos hablado con mucha gente. Y evidentemente, pues los clubes de fútbol no estaban del todo de acuerdo, los medios de comunicación no estaban del todo de acuerdo,
pero otras instituciones, el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, pues el Consejo de Estado, la sociedad civil, las asociaciones de afectados, pues de antiguos ludópatas, etcétera, pues tenían otras visiones. Y al final, el tema del horario, pues fuimos viendo horarios de protección infantil, horarios reforzada. Hay muchas leyes y, por cierto, bastante confusas en nuestro país sobre este punto, y al final el Consejo de Estado, que es la institución más importante, una de las instituciones más importantes de nuestro país, estableció que de 1 a 5 era el horario más razonable después de atender a todo el tipo pues de consumo, quién consume más en cada horario, etcétera. Y por ejemplo en Internet pues no hay horario, porque la vida también es distinta hoy en día, y hay otra serie de modalidades. Estamos hablando de televisión y de radio fundamentalmente, pero está Internet y hay muchas modalidades de Internet que nosotros afectamos en la norma. Por ejemplo, los influencers, los youtubers, todo ese tipo de nuevas informaciones nosotros también las abarcamos, porque al final lo que estamos tratando no es de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, de proteger a sectores vulnerables que efectivamente, porque la realidad sí lo ha dicho, en los últimos 5 años hay mucha gente, muchas familias sufriendo como consecuencia de esto, y esto es lo que queremos mitigar. ¿Quién le ha asesorado para preparar la entrevista, ministro? Pues realmente no es que la hayamos preparado de ninguna manera, es un tema que tengo ya muy manido porque lo he preparado durante mucho tiempo y soy muy abierto y soy pues no, yo lo esperaba, no, pues es que yo no me lo imaginaba usted así, ¿sabes? Me lo imaginaba más arisco, más rígido. Sí, más rígido, más arisco, más bravío. Digo, me va a venir buscando la taleguilla. Digo, claro, cuando al rey no le da la mano, pues verás tú conmigo. Digo, pues entonces yo pensaba, digo, conmigo me va a empitonar. Y yo estaba tomando mis precauciones también, ¿no cree usted? Yo no me lo he preparado demasiado porque no he tenido tiempo, porque he estado con el fútbol, pero a medida que se iba acercando la hora, digo, joder, ministro, ya verá la que me va a dar la del pulpo esta noche. Todos tenemos nuestros prejuicios, pero no, yo aparte también le doy la mano al rey, y aunque yo soy republicano y creo que es mejor que sea todo el mundo igual ante la ley, creo que hay que mantener siempre las formas, la educación, y tengo buena relación con él mismo. Ve, yo ahora mismo, por ejemplo, le digo, con los discrepantes. No pensaba que me iba a contestar usted. Me iba a decir, pues sí, es verdad, no le doy al rey la mano, pues no se me fue los cojones. Y ya está, ¿y a usted qué le importa? Y yo me iba a quedar cortado, me iba a desplanchado, ¿no? Pero bueno. Yo creo que nuestro país está pendiente el desmitificar a los que nos dedicamos a esto. Al final, pues yo era un profesor de la universidad, me presenté a unas elecciones, no pensaba ni que iba a salir, salí y la vida te ha llevado a esto. Pero al final, pues soy una persona de mi generación, tengo 35 años y soy economista y trato de mejorar la vida de las personas. Y al final, pues habrá gente que no está de acuerdo en cómo lo hago. Pues eso hay que discutirlo, pero creo que es importante porque a veces, claro, la televisión, las series de televisión, las películas han puesto a la política de una manera que parecen que son seres mitológicos y tampoco es así. No, ahora no crea, ahora son los malos de todas las películas ustedes, ¿eh? Sí. ¿Usted es consciente de eso? Yo no sé si es consciente porque a lo mejor le hacen tanto la pelota desde que es ministro que a lo mejor viven en otro mundo. Pero ahora ser político, se lo prometo, ¿eh? Sí. Es, de verdad, era como ser indio en las películas de vaqueros. ¿sabes? Sí, pues... y seguro que mucha gente que nos está escuchando, pues cuando tiene una mala palabra para culpar a alguien, encuentra a los políticos. Y probablemente en gran parte es verdad, porque la política es muy, muy importante. Es ahí donde se toman decisiones que afectan al precio del pan, al precio de la vivienda, al precio de casi todas las cosas que nos hacen la vida un poco más feliz. Pero es verdad que no todos los políticos son iguales, no todos los políticos pensamos lo mismo, y al final es una cuestión de acercarse de manera humana a esto. Pero sí, evidentemente yo soy consciente de esto, y además estamos en un clima de crispación, hay mucho odio, la gente no está ayudando, tampoco dentro de mi gremio. En fin, una de las cosas que le sorprende a la gente, pero yo siempre lo comento, es cuando llegas al hemiciclo, llegas al Congreso de los Diputados, escuchas ahí los insultos, escuchas el ruido, escuchas que es mucho peor que cualquier clase mala de un instituto. Es decir, es un comportamiento absolutamente incívico. Bueno, eso no solo se queda ahí, eso se transmite a la sociedad, se transmite el odio, se transmite... Bueno, yo creo que eso... No, pero está en su mano, eso está en su mano. Eso me gustaría creer a mí. El problema es que tenemos fuertes inercias, y en este país, por las razones que fueran, pues hay muy poca tolerancia a la discrepancia. Muy poca tolerancia a la discrepancia. Me ha dicho usted que era del Logroñés y de la selección, ¿no? Sí, y del Málaga también. Y del Málaga también. Bueno, te tengo que decir, José Ramón, es que cuando yo claro, me crié en Málaga, entonces yo era del Málaga cuando el Málaga estaba en tercera. Lo que ocurre es que de repente... y entonces todos los de mi clase eran del Madrid o del Barcelona, la verdad. ¿Y usted, entre Madrid y el Barcelona, ¿dónde está usted más próximo?
Esa es la pregunta que yo Esa nunca sonrisa sé responder es que... porque ¿Por qué es político? sé responder. ¿Por qué es político? No, mira, mi padre es del Real Madrid porque entonces nació no me diga más, en usted es del Madrid y demás, sí. Si su padre es del Madrid, usted es del Madrid. No le gustaba mucho porque su padre dice, no, pero Albertito es más de libros y más de cosas de esta y le gustan los números y está más metido en los temas de política, pero si su padre era del Madrid... No hay... Mi padre era del Madrid. Como Mr. Chis, que le quiere preguntar algo. Sí, yo le quería preguntar al ministro que el horario de 1 a 5 probablemente sea el horario, uno de los horarios con mayor volumen de apuestas y precisamente ahí donde pueden estar los apostadores más compulsivos, porque a esa hora en España no hay deporte, pero sí lo hay en cualquier parte del mundo, sobre todo en América, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, y ahí es un momento en el que se puede apostar muchísimo. Hay un horario donde se apuesta bastante menos, que es precisamente a partir de esa hora, porque no hay actividad deportiva. ¿Por qué se elige ese horario de 1 a 5? No tiene ningún sentido. Bueno, el horario, como explicaba antes, lo elegimos de la manera que he descrito antes, a través del Consejo de Estado, pero no es cierto que sea la hora, digamos, donde hay más publicidad. Puede ser una de las horas, digamos, de apuestas internacionales, pero desde luego la afluencia de la publicidad está situada en el periodo que va desde las 9 de la noche hasta que terminan los partidos de fútbol, que son donde se concentra la publicidad, etcétera. Solo hay que ver... Por lo menos una hora le podríamos ganar para que los programas de deportes estos... Pues, aunque nada más que sea eso, para que tuvieras tú un gesto. Luego todo el rato, en toda la entrevista, yo le he escuchado, no le he escuchado hablar de la palabra publicidad nunca. Todo el rato le he escuchado que el problema son los métodos en las casas de apuestas, las apuestas compulsivas. Pues regularice eso, no limite la publicidad, regularice eso. Si usted no quiere que se apueste de forma compulsiva, hable con las casas de apuestas para evitar que un mismo usuario pueda hacer 15 apuestas en una hora. Hable con las casas de apuestas para que ese tipo de comportamiento que usted no quiere que se dé, para que no se dé, pero lo de limitar las apuestas, ¿qué sentido tiene? Parece que son patadas de ahogado. No, en absoluto. Nosotros entendemos, y esto es básico, un problema complejo tiene soluciones complejas. Y cuando tenemos un problema complejo, por ejemplo es cuando tenemos gente que deriva patologías como consecuencia de actividades compulsivas de apuestas. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Pues tiene muchas vías para resolverlo. Por eso hay que abordarlo de manera integral, por varias líneas. Una es la publicidad, pero como bien decíamos, no es la panacea. Es decir, yo no quiero transmitir con la idea de ya hemos acabado con el problema. Eso es mentira, pero lo que hemos hecho era necesario. Ahora hay que seguir haciendo cosas. Información, sensibilización. Hay que hacer cosas como las que ha dicho usted. Regularizar el sector. Hay que hablar con las comunidades autónomas que son las que tienen competencias para las casas de apuestas presenciales, porque en nuestro país hay muchos métodos diferentes de gestionar esto. Hay algunas comunidades autónomas que son más prohibitivas, otras que son más abiertas y tenemos agujeros. Y hay muchos casos que han salido en prensa, reportajes, etcétera, de menores de edad que entran en casas de apuestas porque, bueno, no hay controles suficientes, etcétera. Es decir, tenemos que hacer un abordaje ilegal, pero sucede. Entonces bueno, nosotros tenemos que... Espera un momento, Chipi, que si no termino esta noche el programa, me lo vas a hacer tú. Pero es que eso no se ministro, arregla quitando la publicidad. ¿Usted conoce a algún presidente de algún club de fútbol? Sí, personalmente hablo, pues me conozco, sé de varios, pero me conocí personalmente a Cerezo. Anda, pues la hemos hecho buena. Enrique Cerezo, presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sabía que era usted amigo que conocía al ministro de Consumo. Sí, hemos coincidido varias veces en varios sitios. ¿Sí? Buena gente. ¿Sí? ¿Buena gente? Sí, buena gente. Sí. Por lo menos se explica muy bien y por lo menos te enteras de lo que está pasando. Sí. ¿Y esto de las apuestas y todo esto, cómo lo lleva usted? Bueno, la verdad es que yo no soy jugador de apuestas, no juego yo ni a las quinielas, pero me imagino de que, hombre, tenían que dar una moratoria un poquito más larga para que se pudieran conseguir otros sponsors que no fueran los de las apuestas. Uh-huh. Ministro, ¿qué le contesta? Pues, bueno, buenas noches, Enrique. Hola, Alberto, buenas estamos noches. escuchando.
nosotros estuvimos hablando con los equipos de fútbol, efectivamente había diferentes versiones, efectivamente los equipos querían más tiempo, nosotros hablamos con otros actores y nos parecía que un año, por la información que teníamos, podía ser suficiente. Es verdad que además esto lo veníamos anunciando hace bastante tiempo y digo, hay algunos clubs, no quiero tampoco decir nombre, pero que cambiaron ya sus sponsorantes porque entendieron que como estrategia comercial les venía bien. También hay algunos clubs que no han tenido nunca este tipo de sponsors y también han funcionado bien. Entonces yo creo que en un año nos pareció razonable, lo hablamos y yo creo que al final, pues esto como todo, según pasa un poco turbulento, pero en cuanto eso ocurre se normalizará y seguirá el fútbol pues haciéndonos disfrutar, pero de esta otra manera. Y en lo de los medios de comunicación, ¿se les ha ocurrido pensar, después del daño que se está haciendo, alguna otra solución? Bueno, nosotros, este mismo gobierno también aprobó varias ayudas a los medios de comunicación que han sufrido mucho en la pandemia, con la publicidad. A la radio no. Yo creo que también, pero es verdad que ahora mismo no tengo la documentación delante y no lo puedo confirmar. Pero básicamente teníamos la impresión de que ese mismo tiempo permitía encontrar sponsors que fueran alternativos. Y eso fue lo que nosotros establecimos y era lo mismo para los equipos de fútbol que para los medios de comunicación. Un tiempo de adaptación razonable, prudente, a final de temporada, es decir, que no es a final de año, porque muchas de estas cosas se hacen siempre a final de año, por el hecho del calendario fiscal, que al final es cada 31 de diciembre. Pero nosotros vimos que a final de temporada era lo razonable porque muchos de estos contratos están vinculados a final de temporada y entonces era lo justo. Usted pensaba esta noche a lo mejor que venía que le sacaran una muela y ya ha visto que no es así. Bueno, yo voy allí donde me llaman, o sea que si hay que sacarme una muela, pues yo me... No, para nada. Y además ya se ha dado cuenta usted que yo pongo anestesia siempre. Y si no, pregúntele a Cerezo. Cerezo, ¿alguna vez le he hecho a usted daño? A mí casi nunca. A mí casi nunca. Alguna vez sí, hombre, que de vez en cuando vas al dentista y el dentista se pasa. Y no te pone la anestesia que te tiene que poner. No, nunca. Gusta hacerlo en vivo y en directo y eso es complicado. Nunca. Ministro, pues me alegro conocerle y saludarle. Igualmente. Y sobre todo de escucharle. Se nos quedan muchísimas preguntas. Mr. Chis le tendría usted hasta las 5 de la mañana, cuando termine el horario de las apuestas. Yo solo... es que la cosa esta de buscar una apuesta alternativa es que lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Si usted escucha cualquier programa de retransmisiones deportivas en cualquier emisora nacional, se dará cuenta que el 80% son publicidad de casas de apuestas. Y no es porque limitemos las otras, es porque son las que nos llegan. Y cuando usted quite ese 80%, no va a llegar más, porque si ahora mismo estuviera llegando más, por supuesto que las estaríamos aceptando. Los programas de retransmisión deportiva de toda España, en todas las emisoras, viven ahora mismo en su gran parte de las casas de apuestas. Y si usted las quita, por lo menos nos tendrá que decir a dónde vamos a conseguir ese dinero, porque no hay. Bueno, yo lógicamente no tomo las decisiones empresariales. Lo que sí creo es que en este país, afortunadamente, los medios de comunicación fueron rentables y pudieron funcionar y han podido funcionar sin este tipo de apuestas y podrán hacerlo en el futuro. Y este es un tema, además... Pero que en aquellos tiempos, como usted dice, estaba el tabaco, claro. estaba el alcohol. Sí. Claro. No, incluso pues sin alcohol. Yo no creo que hubiera más alcohólicos antes que ahora. Las apuestas tienen un crecimiento de los últimos años y por lo tanto ha habido un tiempo en el que no ha habido ni alcohol, ni tabaco, ni apuestas y ha podido ser así y seguirá siendo, porque además es que los que llevan los medios de comunicación y especialmente sus partes de finanzas, que es a los que nos referimos, son profesionales y van a encontrarlo sin lugar a dudas. Y decía, es un tema atípico en nuestro país porque, por cierto, tiene el consenso del 100% del Congreso. Es decir, es una de las cosas que no han dividido al Congreso de los Diputados. Esta ley está apoyada desde Vox hasta cualquier otro partido. Es decir, desde la extrema derecha hasta cualquier otro partido del Parlamento. Hasta la extrema izquierda. De los dos, de un lado a otro, ¿no? Por hacernos una idea, claro, evidentemente Vox está en mis antípodas, ¿no? Pero ellos han mostrado el apoyo a este tipo de reforma, cosa que en un tiempo como este, pues, oye, es una cosa excepcional. Eso no significa que esté necesariamente bien y tiene este ejemplo final que me está poniendo está siendo... Ministro, quiero decir que PP, PSOE, Ciudadanos, todos están de acuerdo con esta norma. Eso no quiere decir que esté bien, tiene sus aristas, insisto, y hay gente pues y medios de comunicación afectados y por lo tanto vamos a tratar de minimizar los costes, pero yo creo que la ganancia social, especialmente en la gente más vulnerable, va a ser muy positiva. Ministro, ¿se levanta mañana muy temprano?
Bueno, me levantarán mis niñas a las que acosté hace un par de horas, tengo dos, una de 2 años y otra de 6 meses, así que supongo que 5 o 6 de la mañana ya estaré de pie, pero no por voluntad propia. ¿Y la médico también madruga mucho? Pues como yo, somos 2 padres jóvenes y con 2 criadas pequeñas, así que llevamos el trabajo de cuidado a la par, así que antes de irme al ministerio, pues nos tocará levantarnos con bastante antelación. Pues así a las 5:30, a las 6, cuando se vaya pone usted al SINA y a ver qué opina. Muchas gracias, ministro. Venga, hasta mañana. Buenas noches a todos.